Esta es la clave, ¿no? Porque como bien dice el tema, uno no vive de filosofía o de ideologías, pero podemos sentir las consecuencias. Me acuerdo un tío, creo que era, si no mal recuerdo, que hace años me decía, yo no hablo de política, estábamos analizando, discutiendo, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo. Está bien, tío, pero los políticos viven de usted, le dije. O sea, ellos sí viven, los políticos sí viven de nosotros con impuestos y eso es una obligación. Yo siempre les digo a mis alumnos, sobre todo, si ustedes tienen su moto, ¿a quién tiene moto? Y unos cuantos levantan la mano. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cómo la han adquirido? Bueno, si no ha sido un regalo, una herencia, ¿no? Y muchos sí tuve que ahorrar varios años o me hice un préstamo. Entonces, les cuesta. ¿Pagan impuestos por su motito? Sí, el SOAT y esto y esto. Y claro, todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Los que Sí. tenemos pequeñas o medianas empresas, tenemos que pagar el IUE, el IT, mínimamente dos impuestos mensuales. Aparte hay otros dos impuestos anuales. Además de todo lo que les digo, el SOAT, los de bienes inmuebles, hay impuestos por transacción, impuestos por compra, por venta, por lo que fue el año pasado y va a ser el subsiguiente, como un... Es increíble. Para eso sí saben bien aritmética en impuestos. Como nosotros sabemos, o por lo menos los libertarios, los impuestos pues son un robo. Dime, José. Pero indirectamente todos, ¿no es cierto?, pagamos impuestos en el momento en que adquirimos algo con factura o sin factura. Igualito estamos colaborando precisamente con el exportador que ha pagado impuestos, ¿no es cierto?, nos los carga a nosotros. Entonces, indirectamente todos participamos del impuesto, Alejandro. Así es, estimado. Así es. Al respecto de eso y otras temáticas, es bueno aclarar para que tengamos o nos centremos, ¿no? En qué perspectiva tenemos. Yo con mis alumnos en la universidad les hago también el diagrama de Nolan, es el más conocido, ¿no? En forma de rombo, a la derecha, obviamente, ¿no?, el conservadurismo, a la izquierda el socialismo progresismo, está un centro, abajo está el totalitarismo y arriba el liberalismo o libertarismo, ¿no? Y hay varias preguntas. Les cuento que este es otro diagrama, vamos a decir, eh, de reflexión y política, donde hay las preguntas incluso son para mí más exactas, porque en la cuestión económica diferencia bien. ¿Por qué son más exactas, digo yo? ¿Y cómo lo clasifica este autor? Porque miren cómo hay tres ejes: el eje social o humano, el eje económico y el eje político. Entonces es como nos da un formato 3D, digamos, a diferencia del diagrama de Nolan, que es en primer plano, digamos, y es solo un rombo. Los libertarios estaríamos arriba, los totalitarios, que pueden ser de izquierda o de derecha, y algunos dicen, no, ahí estaba, algunos lo consideran a Hitler como un totalitario de derecha, pero sin embargo era un estatista total, entonces otros lo ponen totalitario de centro izquierda, vamos a decir. Y obviamente la URSS, la ex Unión Soviética, totalitarios de izquierda. Los progresismos de hoy, los progres, o el wokismo, digamos, que vemos en el cine, por ejemplo, y los de Estados Unidos, o sea, Obama, el Partido Demócrata, ¿no? Ellos son progres en Europa, ¿no? Menos Italia, todos son progres, socialistas, keynesianos en lo económico, y eso queríamos definir ahora, porque son estos tres ejes. El eje económico, está a la izquierda el intervencionismo, como pueden ver ahí abajo, y a la derecha el libre mercado. Esto sería solo en economía, ¿no? El libre mercado de Adam Smith, la mano invisible, ¿no? Que el único error que tuvo lastimosamente y que abrió la puerta al socialismo fue el valor trabajo, que las cosas valen por lo que cuestan producirlas. Y no es así. Las cosas no valen por lo que cuestan producirlas. Por ejemplo, yo siempre, y varios autores, ¿no?, han dicho al respecto y doy estos ejemplos, que nosotros podemos ser dueños de una empresa aeronáutica y tener en nuestra ruta una isla. Nos va a costar lo mismo todo el año, nos va a costar lo mismo todo el año ir a esa isla. Por ejemplo, los gastos de diésel, contratar a pilotos, capacitar a aeromosas, todo el gasto, todo el costo, digamos, va a ser siempre lo mismo. Sin embargo, el precio va a variar y no depende por lo que el costo trabajo, o sea, por el trabajo que nos cueste o por la contratación de las aeromosas. Nos puede costar lo mismo, podemos definir con los trabajadores un sueldo, no importa, pero las cosas, o sea, el pasaje no va a valer por el costo que nos lleva a nosotros como empresa llevarlos a esa isla.
Varía por el mercado, por la oferta y demanda. Y aquí viene la variable. Si, por ejemplo, Justin Bieber va a ser, no teníamos planeado en enero nosotros, pero Justin Bieber en octubre va a hacer una gira mundial y va a esa isla. Nosotros como empresa aeronáutica, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? Siempre les pregunto a mis alumnos, ¿qué haríamos con el precio? Porque Justin Bieber va a ir a esa isla que casi nadie va, pero en octubre, digamos que no es vacaciones, va a ir Justin Bieber. ¿Qué hacemos con el precio? Obviamente por el mercado y porque Justin Bieber tiene un cúmulo de fans, pero enorme, y las chiquitas que en su cuarto tienen, ¿no? En su pared tienen los pósters de Justin Bieber, van a ir. Bueno, yo no iría, ¿no? Yo iría si viene Guns N' Roses, digamos, o Aerosmith, que iba a venir a Santa Cruz, pero se cayó, creo, los focos del... En fin. Yo iría O si sea, viene Jennifer López. buenísimo, ¿ves? Entonces, pagarías lo que sea. ¿Y qué va a hacer la aeronáutica? ¿Le sube o le baja el precio o lo mantiene? Le sube, obviamente, y, ¿no? Y aumenta la capacidad también de transporte. Correcto. Y aparte de la hotelería y todo lo que ya sabemos. Pero ve esa variable. Los costos son los mismos. Digamos, el costo-valor había sido un error del gran Adam Smith. ¿No? Del libre mercado, el creador, el gran filósofo, que gracias a él se han creado en las universidades las carreras de ciencias económicas, economía, y fue espectacular. Pero tuvo ese error y de eso se agarró otro filósofo, el zurdito de Marx, de Karl Marx, y en base a eso ya se inventó la plusvalía, ¿no? Que supuestamente trabajamos solo, digamos, si fuera una hora todo el trabajo del año, o del mes, o de la vida, 15 minutos es nuestro trabajo, y los 45 minutos le estamos regalando al jefe, al dueño, ¿no? Y somos los proletarios y el otro es el explotador, siempre en clave de marxismo dialéctico, ¿no? De victimizarse. Pero ese era, como digo, una falla de Adam Smith que después derivó en esto que es patear oxígeno de los marxistas económicos, ¿ya? Y porque ellos quieren un control absoluto. Por eso se dice intervencionismo, intervenir el mercado. Luego vienen los libertarios, luego viene Menger, luego viene von Mises y muchos otros referentes que nos dicen, no, las cosas no valen por lo que cuestan producirlas. No es el costo objetivo, el costo-valor, la teoría del valor, sino que es un valor subjetivo. Las cosas valen por lo que el cliente dice que valgan. Y por eso en el libre mercado se regatea. Y por eso nosotros decimos, no vamos a Justin Bieber, pero esa fan que tiene en su cuarto puro pósters, que ha comprado todos los discos, sí va a pagar lo que sea a la empresa aeronáutica. Pero nosotros vamos a pagar lo que sea, no por él, pero sí por otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es subjetivismo, porque depende de nosotros. Yo valoro y cada persona valora de diferente manera una cosa, un bien, una idea, un producto, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Eso es en cuanto al eje económico, intervencionismo versus libre mercado. El eje social, eso es de izquierda a derecha. El eje social es de arriba a abajo, así lo define este autor. Conservadurismo y progresismo. Abajo el progresismo y arriba el conservadurismo, ¿no? Y en los cuadros que vemos en el medio, ¿no? El 3D que se forma, podemos ver que las filosofías entonces, mientras estén más arriba, son más conservadoras. Si están más abajo, son más progres o wokistas, ¿no? El wokismo, el marxismo cultural, que ha llegado a Bolivia, obviamente. El indigenismo, como les dije la semana pasada, mi estimado José, es marxismo cultural, igual que Black Lives Matter. Es el mismo discurso, lo mismo, tal cual. En el foro de Sao Paulo empezó, pero ya antes lo habían hecho y otro día quizás lo podamos hablar, grandes filósofos, grandes entre comillas, ¿no? O sea, filósofos que inventaron esta nefasta corriente del marxismo cultural, ¿no? La escuela de Frankfurt, Gramsci, podemos hablar en otro momento, pero sino que ellos la lucha, digamos, de clases del comunismo lo vuelven guerra de sexos, por ejemplo. El feminismo entra en eso. Heteropatriarcado versus minorías sexuales o homosexualismo. El movimiento LGBT, por ejemplo, ¿no? La racialización de la vida y de todo. O sea, ahí están los Black Lives Matter, ahí está el indigenismo que bien conocemos aquí en Bolivia, que nos han adoctrinado. Mis alumnos de la U no conocieron a Goni, mi estimado José. Nacieron ya en este siglo. Imagínense, o sea, no saben, estamos como en Cuba, que no saben quién era Baptista, no lo conocieron Mm. nosotros no conocimos a Baptista, porque en el 50 entró Castro, bueno, ahora la generación que nos sucede a nosotros, mis alumnos en la universidad, no conocen a Goni, pueden saber algunos por historia, pero no lo han visto, no vieron a otro presidente, bueno, hasta ahora que ha subido Paz, ¿no?
fuera de Evo, imagínense, más de 20 años, es increíble, ¿no? Jugando, tergiversando la democracia porque tienen el poder. Pero bueno, ¿y a eso a qué viene? Al otro eje, el eje político. Entonces, podría quedarse en arriba y abajo, ¿no? Y podría ser un diseño plano, digamos, pero el eje político tiene adelante el autoritarismo, totalitario controlador del gobierno que somete, y atrás, acracia, dice. Kratos, ya saben, de democracia, ¿no? Es un prefijo que significa sin o nada. Por ejemplo, yo soy apolítico, sin política, podríamos decir, ¿no? O no pertenezco a ningún partido político. Yo soy arreligioso, dicen algunos, ¿no? Sin religión. Entonces, acracia Al respecto de es eso, Javier, sin Javier, gobierno sería. ¿habrá eso de apolítico? Yo creo que no. Todos hacemos política de una u otra manera. Lo que no hacemos muchos, Claro, en mi caso también, es política partidaria, que es diferente. correcto. Claro, pero yo digo simplemente que lingüísticamente la es un prefijo que significa sin. O sea, Mm, sin, así significa, o sea, que no tiene gobierno, sería Acracia. Ese es el eje político. Y los que están atrás son los que pretenden, buscan filosofías, ¿no? Que no haya gobierno. Entonces, mira, mi estimado, qué interesante. Y el dibujo muestra un color amarillo, un color rojo, en el medio hay distintos colores, y adelante hay un color negro y atrás hay un color gris. Los rojos, ya sabemos, son los zurdos. Los amarillos somos los los liberales tibios. libertarios. Ah, Sí, no, perdón. los tibios están en el centro, siempre en el centro. Ah, ya, ya. Los tibios son los socialdemócratas, son los centristas, que no son ni chicha ni limonada, que no se definen, que está bien aborto, pero solo hasta los 3 puntos. Está La bien si puntita es nomás, esto. ¿no? Los famosos, la puntita nomás, ¿no? Sí, pero como dice Nicolás Márquez, si te ponen una gota de veneno, yo quiero 99% saludable, que sea un refresco vitaminado, que haga bien, pero una gotita de veneno nomás, no, pues, es chau, te No. lo frega todo. No, no se puede defender 99 verdades para justificar una mentira. No se puede. Pero bueno, cada uno define su postura, su ideología. Entonces, mira qué interesante. Conservadurismo sería eh, políticas pro vida, en contraposición con el progresismo, el wokismo, que son pro aborto, por ejemplo, ¿no? Y es Sí, la izquierda. Por eso, mira, mientras más abajo y más a la izquierda en el eje económico y más abajo en el eje social, ahí tenemos, por ejemplo, el comunismo postmarxista. Esta es la actualidad que estamos viviendo en el mundo, se podría decir. Comunismo postmarxista. Luego está más atrás, un poco más tibios, de los Luxemburgo. Después el postanarquismo. Y bien abajo, y bien arriba, y bien adelante. O sea, estos son bien autoritarios. Por eso se impone. El aborto se impone. Nunca hicimos un referéndum aquí para estar a favor del aborto y que sea algo legal, por ejemplo. Es un decir, y en los países de Latinoamérica, que en casi todos ya es legal hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no, es una imposición de los globalistas, que son zurdos, que son progres, que son pro LGBT, pro feminismo, todos. Por eso Donald Trump se ha salido, ¿no? Hasta de la OMS se salió, porque igual sí. es un lineamiento geopolítico y es bien autoritario, ¿no? Más arriba los tibios en el centro, pero dentro del centro, mira qué interesante, no es como por eso decía como el diagrama de Nolan, sino que es en el centro, pero no son, digamos, tan progres, son medio tibios en lo social, pero siguen siendo intervencionistas en lo económico y algunos pueden ser igual autoritarios o menos autoritarios. Por ejemplo, menos autoritario sería el libertarismo. Luego estaría el liberalismo clásico, en el centro, pero bien a la derecha, bien libre mercado, eso sí, ¿no? Por el otro lado, bien intervencionista económico es el socialismo democrático, aunque es medio tibio, ¿no? Pero en lo social o en lo humano, o sea, no es tan progre, no es tan pro aborto, digamos, pero igual, es súper intervencionista económico. Y en cuanto al autoritarismo, está por el medio, por eso está en el centro de los centros, digamos, ¿no? Y más arriba, estos son conservadores. Ahora, ¿la izquierda puede llegar a ser conservadora? Puede decir alguno, pero claro que sí. Y ahí dice el nacional bolchevichismo, el socialismo cristiano, el anarquismo cristiano, anarquismo socialista, obviamente. Y te acordarás, mi estimado José, hace años, en los 70 había pues en nuestra Latinoamérica la teología de la liberación, en la teología de la liberación, que eran curas católicos y entremezclaban en la teología bíblica, digamos, puro marxismo y esta dialéctica
crónica, ¿no? De victimizarse siempre. Hasta dijeron esa famosa frase de que Jesús es el primer socialista, cuando él Mm. nunca quiso ser estatista. Cuando le dijeron, por ejemplo, tú que hiciste el milagro de los panes y los peces, ahora ya podemos hacer redistribución del ingreso, justicia social, sin cobrar impuestos a los ricos. Pero con este que hace esta magia, ¿no? Ahora ya podemos repartir y listo. ¿Y qué dijo? No, yo no vine para eso, Choquito. Chao. Lo mío es espiritual, lo mío es otra cosa, ¿no? Y Mm. cuando el diablo igual impresionante, ¿no? Le dijo, mira todos los reinos del mundo en los 40 días en la tentación, después de que el pan no quiso piedra, le mostró todos los reinos y son míos. Y no mentía el diablo, es verdad. La Biblia dice, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el príncipe de los aires, son míos, porque él se los quitó a Adán y Eva en el pecado original, ¿no? Son míos, si te arrodillas, te los doy. ¿Qué le dijo Jesús? No, papá, yo no vine al Huevo. reino ahora, a gobernar Ajá. acá, yo vine para algo más importante, salvar tu alma eterna. Pero bueno, o sea, no fue zurdo, no fue totalitario Jesucristo, así que es mentira que es el primer socialista, que quede claro, ¿no? Pero Claro. mira qué interesante, hay conservadores de Además, izquierda. nos dejó al libre albedrío, ¿no? Correcto. Dios es libertario, porque no quiere, no nos obliga, no quiere que seamos robots, autómatas, que lo sirvamos, que lo alabemos. Ya tiene a los ángeles, quiere que decidamos amarle. Qué belleza, ¿no? Bueno, en la derecha, nos vamos al conservadurismo, pero con libre mercado. Y ahí hay algunos autoritarios. Están estos no lo leo bien aquí por mi, pero neoreaccionarios. Está. En el medio, liberalismo conservador. Y atrás, mira, bien atrás, bien arriba y bien a la derecha dice los paleolibertarios, que yo me identifico bastante con esta filosofía. Paleo significa conservador, o sea que tu forma de vida es conservadora, tú no crees en tener tres mujeres, ¿no? Un paleolibertario se rige, digamos, por los 10 mandamientos y tiene una vida más conservadora, pero también cree en el libre mercado y aquí estamos con un libertarismo en este caso, ¿no? Entonces, bien a la derecha, libre mercado, bien arriba, conservador, y bien atrás, gracia, ¿no? O sea, sin gobierno. Un libertario quiere un gobierno lo más reducido posible. Ahora, los anarcocapitalistas estarían quizás por afuera de este eje, pero un poquito más allá de los palos libertarios, por así decir. Ahora, ahí están y si, nuestros televidentes, radioescuchas, los que están, nuestro público, estimada audiencia, puede sacarle una captura, sería ideal, y luego profundizar cada uno de estas posturas, de estas doctrinas filosóficas, políticas, que hay muchos referentes. Algunos las atraviesan, ahí está el marxismo-leninismo, por ejemplo, ¿no? Que Lenin vivió mucho tiempo después de Marx, Marx alemán, Lenin ruso, y Lenin fue el ideólogo, pues, de la Unión Soviética, ¿no? Hasta 1989 a 91 que terminó de caerse el muro de Berlín. Y el comunismo clásico se acabó, ya pocos son los que hablan de la revolución armada, lo que vino a hacer el Che aquí, estimado, lo que quiso hacer Ujú. el Che, y nosotros matamos el comunismo, nosotros los bolivianos matamos al Che, detuvimos ese marxismo clásico que quería someter toda Sudamérica y Occidente. Ahora, por eso cambiaron en los 90 y se hicieron progres, se hicieron marxistas culturales. Por eso fue el Foro de Sao Paulo en 1991, no es coincidencia, mi estimado. Después de que cae el muro de Berlín, después que la Unión Soviética se hace trizas, y me hicieron el muro porque, como dice Javier Milei, nadie quiere ir donde ellos. Era para que ellos no Ujú. salgan. El muro no era para que no vengan occidentales, conservadores, capitalistas, no vengan aquí a nuestro paraíso socialista si estaban Claro, hambreando. no Ahí está. vemos Cuba, ahí vemos Venezuela, colas por comida. A mí me da pena que aquí en Bolivia también hay eso, ¿no? Una pena ver aquí en los bancos a comienzo de mes, por ejemplo, los abuelitos, antes mi papá cuando estaba vivo igual iba por sus 100 pesitos, 300 pesitos, que no es nada, ¿no? Ya el otro día hablamos de cómo se creó esto de los fondos de pensiones, es para controlar, para que estés de migajero, ¿no? Increíble. Pero miren todas estas filosofías para que nos demos cuenta qué nivel de intervencionismo tengo, qué nivel de libre mercado. Pueden buscar el diagrama de Nolan, que tiene 20 preguntas, y este es del canal del Gentil Hombre. Eso lo pueden buscar, es una página en internet, también en YouTube tiene es el logo que tienen ahí al fondo a la derecha, está tomando un refresco, hay un nombre de saco, es el Gentil Hombre, yo lo saqué de internet, entonces si entran a su página, tiene más de 30 preguntas muy buenas, o sea, muy didácticas, muy claras de entender en qué eje estamos, y te hacen tres Ujú. opciones.
Tú tienes que elegir cuál más se acerca Ahora, a tu perspectiva, a tu opinión, ¿no? A tu filosofía de vida, digamos. Y, por Alejandro, ejemplo, mis alumnos no saben a veces, son 12 años de adoctrinamiento en la escuela y después 5 años en así la es. universidad porque siguen adoctrinando. Alejandro, Dime, José. dime, trayendo y observando bueno, esta imagen que tenemos en pantalla, yo quisiera preguntarte algo. El gobierno de Bolivia en estos momentos de Rodrigo Paz, ¿en dónde lo ubicarías en este diagrama? A ver. Buenísima pregunta. En el diagrama de Nolan te cuento que Bolivia estaba cuando estaba Evo Morales y el socialismo del siglo XXI imperando, estaba en totalitario y a la izquierda. Aquí no es el diagrama de Nolan, pero ya sabemos que aquí, por ejemplo, se intentó y creo que se aplicó la ley de la herencia, por decir, ¿no? Hay un intervencionismo total, un autoritarismo completo, prácticamente todos los poderes del Estado. O sea, la constitución, la que hicieron en el 2006, o sea, han destruido la República y esos valores republicanos que nos vinieron heredados de Bolívar, de Miranda, de la Revolución Francesa, ¿no? Que era la norma, por así decir. Y no digo que sea perfecta, hay críticas a ella que otro día podemos hablar, pero, o sea, no, ahora el neogénesis que hablamos la otra vez del socialismo y en este caso de los comunistas desde 2006 fue un totalitarismo total. En el eje social son Ahora, progres. Si se ha en cambiado, este yo momento, en mi libro Nación Mestiza, termino con esto, te aclaro esto, en mi libro Nación Mestiza analizo el preámbulo de la Constitución. El preámbulo de la ujú, Constitución es increíble. Los 500 años estamos sufriendo. O sea, ese relato victimista parece un cuentito. No conocimos el racismo hasta que llegó con la colonia. ¿Cómo que no conocimos el racismo? Si racismo es odio. Los incas para conquistar a quechas, aymaras, y no pudieron llegar aquí al Tupi Guaraní, llegaron ahí me estoy olvidando ahorita la localidad, pero hasta Santa Cruz, el comienzo de Santa Cruz, digamos, los valles cruceños, solo hasta ahí pudieron llegar, porque los guaraníes bien guerreros, pero los incas no conquistaron con flores, conquistaron con el armamento bélico que tenían. Después llegaron ya los ujú, españoles con caballos que no había acá y con la pólvora y las armas, ¿no? Y la tecnología bélica que tenían en ese momento. Entonces, el odio siempre existió. Por favor, los aztecas hacían sacrificios humanos por amor de Dios. ujú. Entonces, no podemos decir y satanizar la leyenda negra, pues no sataniza. Y es todo un relato ficticio, absurdo, poco, no tiene criterio, no tiene valor histórico. Entonces, es terrible nuestra constitución, lastimosamente, ¿no? Y vale todo también, pues, ¿no? Porque si supuestamente hay autonomía, ¿no? Es una ensalada rusa indigerible. Entonces, seguimos obviamente más cerca del autoritarismo, porque el sistema no se ha cambiado, lastimosamente. Y la crítica que yo le hago al presidente actual Paz, que me hizo recuerdo al Chávez de Venezuela, subiendo el sueldo mínimo ha provocado esta inflación imperante. ¿Cómo va a subir? Caramba, casi los 30 puntos de Chávez, estuvo muy cerca. ¿Cómo que es de derecha? No sé cómo me le... En tu Bueno, percepción, entonces, en tu percepción, el gobierno de ahora no ha cambiado nada, o poco, o a hasta la ahora no. comparación de cuando estaba Evo Morales. Sí, claro, es que no está haciendo las transformaciones, como dicen, cambio de Ujú, shock, sino que él está haciendo gradualismo. Ahora, para comparar esto con Argentina, porque aplicó también Argentina, ¿quién hizo este gradualismo que no le sirvió? Fue Macri, que tuvo una postura bien tibia, de centro, ni chicha ni ujú, limonada. Y aquí lo malo es que se hace un poco presionar y parece que cede paz, ¿no? Ahora veremos qué es cómo define la cuestión ahora que está esta problemática actual, ¿no? Pero miren ujú, cómo sabiendo esto, podemos ver las bases, el cimiento, las causas, que uno se moviliza, algunos dicen por plata, puede ser, pero la mayoría se moviliza siempre por pasión. El 2019 nos levantamos, el movimiento mal llamado despectivamente los pititas, pero nos levantamos, ¿por qué? Porque no por la plata, que ya estábamos aguantando, pero sino por el fraude, por el engaño, por querer vernos la cara. No tenemos dos dedos de frente, por moral, por ética. ¿No? O sea, por eso hay que saber y reconocer cuáles son los valores. Y aquí viene otra vez el subjetivismo, ¿no? Valores o desvalores, porque como dice la Biblia, a lo malo llamarán bueno, ¿no? Y ahora los progres, por ejemplo, para ellos, lo malo es bueno, realmente es increíble. La vida ujú. no la valoran.
¿no? Otro día podemos hablar largo y tendido de esto, mi estimado, pero mira qué interesante, ¿no? Para saber, y les invito a visitar entonces Gentil Hombres, el canal, es una página en internet también que tiene su canal en YouTube, donde pueden hacer este diagrama, que son 30 preguntas, igual si hacen el diagrama de Nolan Belleza, para reconocer qué postura tengo yo. Soy al medio de los Está bienes bien. económicos, sería más o menos keynesiano, o soy socialdemócrata, o qué me corresponde, más o menos esto a mis alumnos les sirve muchísimo. La mayoría, te cuento, mi estimado José, en confianza, salen centro, la mayoría, pocos salen Puro tibios. libertarios. Ajá. Bueno, Alejandro, El like, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos 30 minutos, la invitación para que continuemos con estas charlas tan importantes. Te cuento que ya tienes fans. Mira, te voy a, quería hacerte entrelazar con mi amigo Benjamín Velasco. Es un pata de perro. Mira, hace una semana estaba en España, luego se fue para... estaba en Alemania, ahora creo que está en Francia, ¿no? Entonces va a entrar a las 10 de la mañana el día de hoy junto con Yori Angulo, que de Estados Unidos también creo que estaba en Colombia, etcétera, y les ha interesado mucho y les ha gustado mucho tu participación de la semana anterior. Entonces me dijo, algún día quisiera conversar con él, José, si me pudieras hacer. Claro, le dije, claro, vamos a conversar, vamos a hacer un triunvirato acá junto con Yori Angulo. También Benjamín Velasco, lo debes conocer, él es cruceño, pero como te digo, es un pata perro, está por ahí y lo único que sabe es mandarme fotos para hacerme, no es cierto, antojar todo lo que come, todo lo que pasea, todas las bellezas que está viendo hoy por Europa. Pero ya pues el compromiso para que charlemos de este y otros muchos temas más que nos apasionan, Alejandro. pero claro que sí, José, con todo gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Dios los bendiga a ustedes y claro, presto para seguir haciendo la batalla cultural y liberarnos cada vez más, ¿no?